Bueno, mis amados, Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Les saluda en esta hora el pastor Ovidio Arango desde la nación de Colombia. Quiero compartir una palabra que Dios me dio sobre el hambre que viene, la hambruna que viene para la tierra. Todo inició hace como 2 meses en un devocional mientras leía el libro de Ruth capítulo 1 y versículo 1. Este texto dice de la siguiente manera: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. En realidad estaba repasando una enseñanza que había escuchado en un seminario donde estuvimos con mi esposa, y siempre me gusta repasar las notas. Leí este texto y también otro que está en el libro de Génesis, capítulo 26, verso 1, que dice: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Bueno, como les comentaba, estaba yo leyendo, repasando estas notas, y sentí fuertemente que Dios habló a mi mente, y esto fue lo que Dios habló a mi mente. Viene hambre sobre la tierra. He aquí que te ordeno, empieces a guardar alimentos. Fuertemente y claramente vino todo esto a mi mente. Viene hambre sobre la tierra. He aquí que te ordeno, empieces a guardar alimentos. Creo que era la voz de Dios, porque le dije al Señor que si era Él y no eran mis emociones, me confirmara esto con otras personas. Han pasado cerca de 2 meses y compartiendo con otros hermanos en la fe y con otros ministros, me han contado como testimonio que Dios en tiempos anteriores también les venía hablando sobre esta palabra y la misma instrucción: hay que guardar alimentos. Tan pronto vino esa palabra a mi mente, vino este texto también que está en Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este fue el texto que llegó inmediatamente y me parece muy claro, porque nos cuenta de un hombre llamado Noé, cómo Noé pasó por el juicio, pero se preparó antes de que viniera el juicio a la tierra. Dios le habló, Dios le advirtió que venía el diluvio. Y conocemos la historia en Génesis 6, capítulos 7 y 8, cómo él construye el arca y se prepara, y no solamente se salva él, sino toda su casa, toda su familia. Pero mire lo que dice Génesis 6, 21 al 22: Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios no lo sacó del juicio, no lo sacó de esta tierra, pero en la tierra lo guardó
del diluvio y además que le dio orden de almacenar, de guardar alimentos. Pero como tenemos la palabra profética más segura, que es la escritura, en Mateo capítulo 24, verso 6, Jesús está hablando en el contexto desde el Monte de los Olivos a sus discípulos. Y Jesús dice que Él volverá, retornará por segunda vez a la tierra y antes de que Él regrese, habrán señales. Y aquí tenemos una de esas señales. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Me gusta esta parte que dice, mirad que no os turbéis. Las señales de los últimos tiempos antes de que retorne Jesucristo no es para turbarnos, no es para preocuparnos, no es para afanarnos, no es para que nos llenemos de miedo, de temor, pues Dios es un Dios de paz. Jesús dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Y tenemos muchos textos que nos hablan de que Él está con nosotros todos los días. Somos templo, morada del Espíritu Santo. Tenemos la guía del Espíritu. Tenemos la respuesta a la oración. Pero cuando Dios nos habla es para que estemos preparados, para que estemos alertas, conociendo y discerniendo los tiempos en que está atravesando la iglesia y que no ignoremos las cosas que se avecinan antes de que Jesucristo retorne por segunda vez. Así que la iglesia debe estar alerta, debemos estar preparados, debemos estar orando en comunión con Dios, porque las señales cada vez se van a intensificar más. Y el verso 7 dice así, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Estas son cosas que no podemos evitar. Las señales se van a cumplir, se van a dar. Queramos o no queramos que ellas se manifiesten o se den, las señales, la palabra de Jesucristo, la profecía de Jesucristo debe tener cumplimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en este tiempo? Orar, creer y confiar en Dios, predicar el Evangelio y prepararnos. Mi consejo y mi recomendación para todos los que escuchen este video es que empiecen a guardar alimentos. Las personas que tengan terrenos donde sembrar, empiecen a sembrar esos terrenos. Dios nos da la sabiduría, Dios nos da la inteligencia, Dios nos guía y nos dice cómo debemos hacer las cosas de la mejor manera. También te puedes instruir en videos de YouTube donde aparecen varias personas expertas en cómo almacenar alimentos para muchos años. ¿Cuándo va a venir la hambruna sobre la tierra? No lo sabemos. No sabemos el día, el mes, el año, menos la hora. Pero estemos preparados, estemos apercibidos, empecemos a almacenar alimentos, prediquemos el Evangelio a nuestras familias, anunciémosles que Cristo viene. Lo mejor
Una de las mejores cosas o uno de los mejores eventos que están por suceder es el retorno, la segunda venida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Recuerde que estas señales deben tener cumplimiento. No podemos detener ni las pestes, ni las guerras, ni las hambres, ni los terremotos. Son señales que nos anuncian que el Rey está pronto a venir. Está cerca su llegada. Para las personas que no conocen el Evangelio, quiero compartirles Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Este texto nos habla que hace 2000 años Jesucristo vino predicando las buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Jesús vino predicando las buenas noticias del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Durante todo el Antiguo Testamento, los profetas anunciaban y proclamaban que venía el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Y llega el momento donde esas profecías tienen lugar y se da el cumplimiento. Aparece Cristo, empieza a predicar del reino de los cielos, del reino de Dios, y dice, y el reino de Dios se ha acercado. El rey de ese reino es Jesucristo. Y lo mejor que le puede pasar a un ser humano es que el rey se acerque a su vida. Cada vez que predicamos el evangelio se está acercando el reino de Dios a una persona, a una familia. Hoy, si no conoces a Jesucristo, el reino de Dios, el rey, el hermoso rey de ese reino se está acercando a tu vida. Jesucristo es un rey de amor. Jesucristo es un rey de misericordia. Jesucristo es un rey que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ese rey dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra arrepentimiento significa cambio de mente, un cambio de mente, de pensamiento, que te va a llevar a tener un cambio de dirección. Eso se llama arrepentimiento. Por eso dice la palabra, el que hurtaba, no hurte más. El que practicaba la inmoralidad sexual, apártese de todo pecado y de toda inmoralidad sexual, de toda maldad. Nosotros tenemos una conciencia que nos marca y nos dice cuando estamos actuando fuera de los parámetros de la palabra. Dios demanda arrepentimiento. El primer mensaje de Jesucristo, cuando pisó esta tierra e inició su ministerio, fue arrepiéntase y crean en el Evangelio. Él quiere que tengamos un arrepentimiento profundo, verdadero y de corazón. El verdadero arrepentimiento es abandonar, soltar, dejar el pecado y volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Cree en el Evangelio. El Evangelio es Cristo. No importa cuál sea tu pecado o tu maldad. Ese rey es un rey amoroso, misericordioso y murió en la cruz hace 2000 años por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No importa cuál sea tu pecado o tu maldad. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar tus manchas. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar tu pecado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Hoy Dios nos advierte a través de este mensaje, de esta palabra, viene hambre a la tierra. Prepárate, apercíbete. Si tienes
tierras, empieza a sembrar las tierras, empieza a cultivar, empieza a almacenar alimentos, también empieza a almacenar medicamentos y ora a Dios, y ora a Dios para que te llene de paz en esta hora, que tu corazón no se turbe. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Dios te bendiga y Dios te guarde.